Bueno, el día de hoy vamos a hablar de sepsis neonatal haciendo revisión de un artículo, el cual fue desarrollado por SIVEN, que es la Sociedad de Neonatología Iberoamericana. Bueno, es importante realizar la revisión de este artículo, ya que la sepsis neonatal es uno de los principales diagnósticos realizados en el recién nacido, pero muy pocos de estos recién nacidos van a tener realmente sepsis. El CIBEN nos marca que el del 10 al 30% de los recién nacidos en los que se sospecha sepsis tienen confirmación del padecimiento, siendo así que el riesgo de sepsis neonatal precoz solo está presente en 0.21% de los recién nacidos asintomáticos con antecedentes de riesgo, 2.6% de riesgo cuando el examen es dudoso y 11% de riesgo de sepsis neonatal precoz en aquellos que tienen enfermedad clínica evidente durante la examinación física. Se dice que hasta el 65 a 95% de los recién nacidos ingresados a UCIN van a recibir tratamiento antibiótico empírico por sospecha de sepsis neonatal precoz, pero solo del 1 al 5% de ellos van a tener hemocultivos positivos, es decir, que sobrediagnosticamos sepsis neonatal en los pacientes que ingresan a la UCIN. Por eso es muy importante hacer la revisión de este artículo. Bueno, como ya mencionamos, la sospecha de sepsis neonatal es uno de los diagnósticos más habituales efectuados dentro de la UCIN y este va a traer serias consecuencias debido al uso inadecuado y abuso de los antibióticos. Por lo tanto, hay que definir los dos tipos de sepsis que hay para que nos queden claros. La sepsis neonatal precoz se va a producir las primeras 72 horas de vida. Esta se va a deber a patógenos como Escherichia coli y otros gram negativos, y así de igual manera al estreptococo beta hemolítico del grupo B. Su incidencia va a ser menor al 1% de los recién nacidos y realmente su prevalencia es muy baja. Tenemos a la sepsis neonatal tardía, que se va a dar después de las 72 horas de vida y va a ser causadas por patógenos del ambiente hospitalario o de la comunidad, ¿sale? Su incidencia va a ser del 0.6% al 14.2% de los recién nacidos internados. Bueno, la importancia en el conocimiento de la clínica de sepsis es porque los signos que vamos a encontrar en el recién nacido van a ser muy inespecíficos. Estos pueden confundirse con otras enfermedades o más bien podemos confundir el hecho de que el recién nacido tenga sepsis, pero realmente esté padeciendo otra enfermedad. Entonces el reto cae en identificar rápidamente a los recién nacidos que tengan una alta probabilidad de padecer sepsis y de esta manera poder dar inicio temprano a la terapia antimicrobiana. También en poder distinguir a aquellos pacientes con alto riesgo de tener sepsis, pero que son asintomáticos y que no tienen signos clínicos que nos digan que estos necesitan algún estudio de laboratorio o que se inicie tratamiento antibiótico, porque hay que recordar que la manipulación del recién nacido también puede generarle algún daño o infección. También tenemos que distinguir a los recién nacidos que sí tengan signos clínicos, que tengan alto riesgo, para poder hacer una evaluación clínica detallada y también poder llevar a cultivarlos o realizar laboratorios antes de dar inicio a una terapia antimicrobiana para poder así también dar una suspensión de la terapia antimicrobiana ya que hayamos descartado sepsis cuando iniciemos esta de manera temprana. Entonces vamos a tener signos muy inespecíficos para la sospecha de sepsis neonatal, pero hay que tener en cuenta esto. Un recién nacido con un examen clínico normal que se encuentra asintomático no va a tener sepsis, ¿sale? No es necesario realizar laboratorios, no es necesario iniciar antibióticos. Este paciente no va a tener sepsis.
Bueno, en esta diapositiva podemos ver cuáles son los signos y síntomas presentes en la sepsis precoz y tardía. Como podemos ver, no difieren mucho, siendo los más frecuentes en ambos, tanto la apnea como la dificultad respiratoria, ¿sí? Pero podemos ver que en la sepsis tardía también se va a encontrar de manera frecuente la fiebre, ¿sí? Otros síntomas o signos que podemos ver en el recién nacido son la hipoxia, la mala alimentación, la letargia, la irritabilidad y la hipotermia. Todos estos muy específicos que nos podrían o que podrían presentarse en otra patología, pero que tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico clínico de sepsis, ¿vale? Bueno, en esta diapositiva rápidamente vamos a ver lo que es el valor predictivo positivo de los signos clínicos sugerentes de sepsis neonatal. Tenemos en primer término la hipotensión, que nos va a dar un valor predictivo positivo del 31.3%, seguido de acidosis metabólica, que nos va a dar un 22.4%, la neutropenia, que nos va a dar un valor predictivo positivo de 20.7%, la letargia e hipotonía, que nos va a dar un 19.6%, y la hiperglicemia, que nos va a dar un 18.2%. Como vemos, ninguno rebasa el 50% y la mayoría son menores al 15%. Entonces, hay que tener cuenta que estos signos clínicos también se pueden presentar en otras enfermedades y por eso no son tan sugerentes de sepsis neonatal. Ahora bien, únicamente el 26% de los recién nacidos en sepsis tardía van a tener un hemocultivo positivo y el 21% va a tener sospecha de sepsis clínica, ¿vale? Con probable infección. Tenemos que los recién nacidos menores a 1000 gramos presentan un mayor riesgo de infección de sepsis tardía, 3 a 10 veces mayor que los recién nacidos a términos y el 65% de ellos va a cursar con uno o más episodios de infección durante su estancia en la UCIN. Las maneras que obtenemos para poder prevenir la sepsis tardía es el lavado de manos, la alimentación con leche humana, los protocolos para un adecuado uso de catéteres y su colocación, no usar inhibidores de la bomba de protones y el inicio de la estimulación trófica y alimentación temprana para disminuir los días de nutrición parenteral. Bueno, en la sepsis neonatal precoz lo que hay que tener en cuenta son los factores de riesgo que tenemos para su desarrollo, como es la fiebre intraparto, la coriomionitis, la duración de la ruptura de membranas, la presencia del estreptococo del grupo B, la necesidad de antibióticos durante el parto, líquido amniótico de mal olor, la taquicardia fetal, que haya acidosis fetal y la edad gestacional de nuestro recién nacido. El CIBEN nos marca que podríamos hacer uso de la calculadora para sepsis neonatal, que es la que les muestro del lado derecho de la pantalla. En esta vamos a introducir la frecuencia con la que se presenta la sepsis en los recién nacidos en nuestro medio, la edad gestacional, las horas de vida que tiene, si la temperatura materna, si cuántas horas tiene de ruptura prematura de membranas, si la madre tiene presencia del estreptococo del grupo B y si hubo necesidad del uso de antibióticos. Y nos va a mencionar qué tanto riesgo hay para hacer sepsis precoz, ¿sí? Sin embargo, también menciona que pues, esta calculadora pues no es realmente muy específica y muy sensible, pues porque hay muchas variables que considerar en el recién nacido que podrían cambiar nuestro aspecto de iniciar o no iniciar el antibiótico. Por lo cual, entonces vamos a tener que en la sepsis precoz, aún en presencia de factores de riesgo, cuando el examen físico va a ser normal y el recién nacido esté asintomático, el valor predictivo para decir que el recién nacido no tiene sepsis en ese momento va a ser muy elevado, por lo tanto no tenemos que iniciar antibiótico. Los recién nacidos con riesgo pero asintomáticos hay que observarlos, evaluarlos
y vamos a tener que mantener ese vínculo madre-hija y evitar hacer algún estudio, ¿sí? Si tenemos duda clínica, podemos hacer uso de los hemocultivos, pero no debemos de dar inicio a los antibióticos. Vamos a observar al bebé cada 2 a 4 horas y si algo cambia clínicamente, pues vamos a poder dar inicio a los antibióticos. En recién nacidos sintomáticos hay que hacer toma de hemocultivos, de laboratorios y dar inicio de antibióticos de manera rápida. Si al pasar las horas vemos que los síntomas desaparecen y observamos que ya con los días los hemocultivos son negativos y no hay resultados de laboratorio que correspondan a sepsis, hay que dar suspensión de los antibióticos en 48 a 72 horas. Entonces, ¿qué nos recomienda tratar o no el SIBEN? Los pacientes con dificultad respiratoria, ¿todos se deben de tratar? La respuesta es no. Aunque esto dure más de 6 a 12 horas, no es indicación por sí misma de tomar hemocultivos o de iniciar el tratamiento antibiótico. ¿Todos los pacientes con antecedente materno de coriomielitis se deben de tratar? La respuesta es no. Si la madre con infección amniótica comprobada recibe un adecuado tratamiento antibiótico, la posibilidad de sepsis neonatal va a ser muy baja. Los recién nacidos mayores a 35 semanas expuestos a coriomielitis solamente van a presentar hemocultivos positivos entre el 0.47% al 1.24%, es decir, que la infección va a ser muy baja en estos pacientes, lo cual se va a ver un poco más elevado en recién nacidos menores a 35 semanas, con hemocultivos positivos entre el 4.8% al 16.9%. Sin embargo, también el riesgo de infección será bajo. Entonces, el SIBEN nos menciona lo siguiente: cuándo tratar y cuándo no. Si el recién nacido es de término, está asintomático, no debemos de dar inicio a antibióticos ni hay que hacer otros estudios, aunque haya ruptura prolongada de membranas u otros factores de riesgo. Si nuestro recién nacido de término, sin factores de riesgo, pero presenta signos de dificultad respiratoria durante su transición, lo único que vamos a hacer es mantenerlo observado. Si nuestro recién nacido de término presenta factores de riesgo, dificultad respiratoria grave o leve moderada de más de 6 horas de vida, deben ser cultivados y podrían, según nosotros a nuestra observación clínica, darse inicio al tratamiento antibiótico de amplio espectro hasta obtener los resultados del hemocultivo. Nuestro recién nacido de término, con signos moderados a severos, compatibles con sepsis neonatal, deben recibir tratamiento antibiótico empírico de manera rápida. Y vamos a decidir su suspensión de acuerdo a los resultados de los hemocultivos. De ser positivos estos, hay que realizar una punción lumbar. ¿Sale? Ahora bien, en un recién nacido de pretérmino que tenga factores de riesgo, que presente signos y síntomas clínicos sugerentes de sepsis o de infección, debe cultivarse y debe de darse inicio precozmente a los antibióticos, ¿vale? En un recién nacido pretérmino que se observa con un estado de salud adecuado, tiene síntomas muy inespecíficos y mínimos, sin factores de riesgo, pues pueden ser mantenidos en observación y si presentan deterioro, en esto se va a dar inicio inmediatamente de los antibióticos. En aquellos recién nacidos con clínica evidente durante las primeras horas de vida, hay que cultivarlos rápidamente e iniciar la terapia con ampicilina y un aminoglucósido empíricamente. Bueno, para estudios diagnósticos, el principal estudio que tenemos que realizar es el hemocultivo, el cual va a ser nuestro gol estándar. La muestra la debemos de obtener preferentemente de punción venosa o arterial. El SIBEN no nos recomienda la extracción de sangre en catéteres venosos percutáneos, salvo en aquellos casos que sospechemos sepsis por el catéter
y lo que debemos de tomar de muestra es de 1 a 2 mililitros. Tenemos que tener en cuenta que vamos a sospechar de contaminación de nuestra muestra cuando haya crecimiento de múltiples especies en nuestro hemocultivo, que hayan diferentes especies creciendo en 2 hemocultivos diferentes y que solamente uno de varios hemocultivos haya resultado positivo. ¿Sale? Otro estudio que podemos realizar es el urocultivo. El CIBEN nos recomienda solamente realizarlo ante sospecha de sepsis tardía y mediante la realización de un cateterismo o una punción suprapúbica. ¿Por qué? Porque la bolsa recolectora tiene un alto índice de contaminación y se nos menciona que esta únicamente debería estar colocada durante 20 minutos y no más en nuestro paciente. Es decir, que teníamos que hacer cambios frecuentes de esta. Y pues esto no pasa en nuestra unidad hospitalaria, entonces el urocultivo no sería realmente fidedigno. El diagnóstico de infección del tracto urinario se va a confirmar con la presencia de 50.000 unidades formadores de colonia en orina obtenida por catete o por punción suprapúbica con técnica estéril, alcanzando una sensibilidad mayor al 91% y un valor predictivo positivo de más del 96%. Otro estudio que se podría hacer es la punción lumbar. Esta únicamente se recomienda para pacientes sintomáticos de más de 72 horas de vida en donde tengamos una alta sospecha de meningitis. Bueno, también tenemos nuestros estudios de laboratorio, que estos la mayoría van a tener una baja sensibilidad pero una alta especificidad. Es decir, que nos van a decir qué pacientes se encuentran sanos, pero no qué pacientes tenemos para sospecha de sepsis. Encontrando que la leucopenia va a tener una sensibilidad del 13% y una especificidad del 90%, la leucocitosis una sensibilidad del 30% y una especificidad del 75%, la neutropenia va a tener una sensibilidad del 13% y una especificidad del 87%, y la neutrofilia va a tener una sensibilidad de 43% y una especificidad del 80%. Al igual que la plaquetopenia, que va a tener una sensibilidad del 36% y una especificidad del 92%. También hay que tener en cuenta que podemos observar neutropenia y plaquetopenia en neonatos con madres con preeclampsia, por defecto de hormonas de estrés que van a afectar a las células marginales o a las reservas de la médula. Entonces también hay que tener en cuenta que si observamos que nuestro pequeño tiene neutropenia y plaquetopenia y la mamá cursó con preeclampsia, lo más probablemente es que sea debido a esta. Entonces, también hay otro valor que tenemos que tener en cuenta, que es el cociente inmaduros y totales. ¿Sale? Este debe de ser mayor a 0.2, pero tampoco va a ser un valor muy fidedigno para la sospecha de sepsis, ya que su sensibilidad va a ser del 80 al 85% en sepsis temprana y en 60% en la sepsis tardía. Otros estudios que tomamos con mucha frecuencia ante la sospecha de sepsis es la PCR. Sin embargo, el CIBEN nos menciona que es de pésima sensibilidad y especificidad, teniendo un valor predictivo negativo del 99%. Es decir, que nos va a indicar qué pacientes se encuentran sin infección únicamente. ¿Sale? La procalcitonina también nos menciona que no es de utilidad para la sospecha de la sepsis neonatal precoz o tardía, ya que ésta se va a encontrar elevada durante los primeros días de vida del recién nacido. Entonces, tampoco es un valor que tengamos que tomar en cuenta para dar la sospecha de sepsis. Debido a que va a haber pacientes que tengamos una alta sospecha de sepsis, que tengan signos, síntomas, que ya se hayan descartado otras enfermedades, pero que nuestros hemocultivos, urocultivos y a lo mejor hasta la punción lumbar resulte negativa, surgió el término de sepsis clínica, en donde nosotros únicamente por la clínica que presenta nuestro paciente vamos a justificar el tratamiento antibiótico que le estamos dando
ya que el beneficio es mayor que el riesgo, ¿sale? Entonces tenemos que tener en cuenta muy bien este término, sin embargo hay que procurar no abusar de este. Entonces, para poder asegurar que nuestro niño tiene sepsis, tenemos que descartar los diagnósticos diferenciales y por lo tanto tenemos que conocerlos. ¿Cuáles van a ser? La presencia de virus como el herpes, influenza u otros virus respiratorios, cardiopatías congénitas como la persistencia del conducto arterioso, metabolopatías, la presencia de dengue, chikungunya, la presencia de toxinas, diversas causas de shock, sale atelectasia, meconio, la presencia de estenosis pilórica, presencia de apneas sin causa infecciosa, que puede haber fiebre por deshidratación, administración de prostaglandinas, ¿sí? La disfunción de las cunas de calor radiante u otras cosas, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta muy bien estos diagnósticos para poder descartarlos y poder así asegurar que nuestro paciente tiene sepsis. El CIBEN nos menciona que hay que dar como tratamiento antibiótico empírico en la sepsis precoz ampicilina más un aminoglucósido, ya sea genta o amica, ya que se ha visto que en América Latina principalmente la sepsis precoz es ocasionada por enterobacterias como Escherichia coli, Klebsiella y a veces gram positivos como Streptococo beta hemolítico del grupo B. También nos menciona que no hay que dar de rutina cefalosporinas de tercera generación, ya que se asocian con un rápido desarrollo de resistencia y un aumento de candidiasis sistémica, así como enterocolitis necrotizante y aumenta nuestra mortalidad. También hay que recordar que las cefalosporinas de tercera generación están indicadas en caso de meningitis por gérmenes gram negativos, en recién nacidos con insuficiencia renal o aquellos con antecedentes de infección materna por gonococo. También tenemos que recordar que la ceftriaxona está contraindicada en recién nacidos debido a su alta unión a la albúmina sérica que desplaza la bilirrubina y aumenta el riesgo de kenicterus y por su toxicidad asociada al depósito de precipitados de calcio en pulmón, riñón e hígado. También nos menciona que si en 48 horas nuestro recién nacido ya se encuentra asintomático y los hemocultivos son negativos, hay que realizar la suspensión del tratamiento antibiótico. Pero en caso de que nuestros recién nacidos sigan sintomáticos pese a los hemocultivos negativos, podemos continuar el tratamiento antimicrobiano hasta 7 días. ¿Sale? Y bueno, para la sepsis tardía nos recomienda dar inicio con una penicilina antiestafilocóxica, ya bien sea la oxacilina, asociada a un aminoglucósido, o bien dar vancomicina y un aminoglucósido. ¿Sale? Hay que recordar que el uso de vancomicina solamente se debe de dar dentro del OXIN, ¿sí? Y se debe suspender ante microorganismos meticilinos sensibles y ahí vamos a dar un uso de naficilina o uxazolina, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta también que si nuestro recién nacido se encuentra posteriormente asintomático, pero que encontramos cultivos negativos, vamos a tener que dar suspensión de los tratamientos antibióticos 48 a 78 horas después, ¿vale? Bueno, ya el CIBE nos menciona que nuestro tratamiento ya de manera más específica será dirigida acorde a los resultados del hemocultivo y su antibiograma, teniendo en cuenta que la duración del tratamiento va a depender del tipo de infección a la cual nos estemos enfrentando. Otras medidas que tenemos que tener en cuenta
al tratar a nuestro paciente con sepsis es que si nosotros tenemos sospecha de una infección por cándida, podemos dar uso a lo que es la anfotericina B, que sería nuestro tratamiento de elección, y en dado caso de que logremos aislar Candida albicans, podemos dar uso de fluconazol, siempre y cuando este no se haya dado de forma profiláctica. También nos menciona que para tratar la fiebre, primero debemos de otorgar medidas físicas, ¿sale? Y valorar las causas de la fiebre, es decir, a tener una adecuada hidratación de nuestro paciente, checar incubadoras, destapar a nuestro pequeño, sacarlo del nido si es necesario, pero sí nos menciona mucho esto, no tenemos por qué mojar al recién nacido pretérmino. Podemos dar baños de esponja con agua tibia en nuestro recién nacido de término, pero nunca en el pretérmino, ¿sale? Y hay que evitar el uso de paños húmedos, fríos o baños con agua fría, ya que van a generar vasoconstricción cutánea y dificultar la pérdida de calor en nuestro menor. En dado caso de que los medios físicos no funcionen, ahora sí podemos dar uso de los antipiréticos y el más recomendado es el paracetamol a una dosis de 15 miligramos kilogramo dosis cada 4 o 6 horas sin sobrepasar 60 miligramos kilogramo día. Bueno, de mi parte esto es todo. Espero haya sido de ayuda la revisión de este artículo del CIBEN y les agradezco mucho su atención. Hasta pronto.